La historia inspiradora de José en la Biblia. Bienvenidos a la Fuerza de la Fe. Hoy quiero invitarte a adentrarte conmigo en una de las historias más inspiradoras y transformadoras de la Biblia, la historia de José. Su relato no solo nos muestra cómo enfrentar las adversidades de la vida con fe y perseverancia, sino que también nos enseña cómo Dios puede usar incluso nuestras pruebas más difíciles para cumplir su propósito perfecto. Si estás atravesando momentos de dificultad o dudas, esta historia será una fuente de ánimo y esperanza. Acompáñame y reflexionemos juntos. José era el 11º hijo de Jacob, también conocido como Israel, y el primero que tuvo con su amada esposa Raquel. Desde joven, José fue especial para su padre, quien le demostró su favoritismo al regalarle una túnica de muchos colores, un símbolo de distinción y honor. Este gesto, sin embargo, despertó la envidia de sus hermanos. Ver cómo su padre lo trataba con tanto cariño generó resentimiento en sus corazones. Pero lo que avivó aún más su enojo fueron los sueños de José. José tuvo 2 sueños que compartió con su familia. En el primero, vio que él y sus hermanos ataban gavillas de trigo en el campo, y la gavilla de José se erguía mientras las de sus hermanos se inclinaban ante él. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños parecían predecir un futuro en el que José tendría una posición de autoridad sobre su familia, algo que sus hermanos no podían soportar. ¿Qué podemos aprender de este momento de la vida de José? A veces, los dones y las bendiciones que Dios nos da pueden generar incomodidad o incluso rechazo por parte de otros. Pero eso no significa que debamos esconder lo que Dios ha puesto en nosotros. La envidia de sus hermanos llegó a un punto crítico cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos en el campo. Al verlo acercarse, conspiraron para deshacerse de él. En su enojo, incluso llegaron a considerar matarlo. Rubén, el hermano mayor, intervino y sugirió que no derramaran sangre. En lugar de matarlo, lo arrojaron a una cisterna vacía. Más tarde, mientras Rubén estaba ausente, los demás hermanos decidieron vender a José como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Le dijeron a su padre que un animal salvaje había matado a José, mostrando la túnica manchada de sangre como prueba. El dolor de Jacob fue inmenso, y durante años creyó que había perdido a su hijo amado. A veces, las personas más cercanas a nosotros pueden herirnos profundamente. Pero incluso en medio de estas traiciones, Dios sigue trabajando. En este momento, parecía que la vida de José se estaba desmoronando, pero en realidad, Dios estaba preparando el escenario para algo extraordinario. Los mercaderes llevaron a José a Egipto, donde fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de Faraón. Aunque las circunstancias eran adversas, José mantuvo su fe en Dios y se destacó por su integridad y diligencia. La Biblia nos dice que el Señor estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Potifar notó esto y lo puso a cargo de toda su casa. José pasó de ser un esclavo común a tener una posición de gran responsabilidad. Sin embargo, su fidelidad a Dios lo llevó a enfrentar una gran prueba. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero José, firme en su fe, rechazó sus avances diciendo, ¿cómo podría yo hacer algo tan perverso y pecar contra Dios? Herida por el rechazo, la mujer acusó falsamente a José de intentar abusar de ella. Como resultado, Potifar lo mandó a prisión. Desde una perspectiva humana, esto parecía una injusticia enorme. José había actuado con rectitud, pero terminó en una celda. En la vida, podemos enfrentarnos a situaciones donde nuestras buenas acciones no son recompensadas y, en cambio, somos malinterpretados o castigados. Pero incluso en la prisión, Dios estaba con José. A pesar de las adversidades, José siguió confiando en Dios. En prisión, pronto se ganó el favor del carcelero, quien lo puso a cargo de los demás prisioneros. Fue allí donde conoció al copero y al panadero del faraón, quienes también estaban encarcelados. Ambos hombres tuvieron sueños misteriosos, y José, con la sabiduría que Dios le dio, los interpretó. Al copero le dijo que sería restaurado a su posición, mientras que al panadero le anunció que sería ejecutado. Tal como José había interpretado, ambos sueños se cumplieron.
Antes de que el copero saliera de prisión, José le pidió que se acordara de él y hablara a su favor ante el faraón. Sin embargo, el copero se olvidó de José y él permaneció en la cárcel por 2 años más. Este periodo nos enseña algo crucial: la espera puede ser difícil, pero el tiempo de Dios siempre es perfecto. Aunque parecía que José había sido olvidado, Dios seguía trabajando detrás de escena. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y habló de su capacidad para interpretar sueños. José fue llevado rápidamente ante el faraón, quien le contó sus sueños. Con humildad, José declaró que no era él quien interpretaba los sueños, sino Dios quien le daba el entendimiento. Los sueños del faraón anunciaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. José no solo interpretó los sueños, sino que también sugirió un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia para prepararse para los años de escasez. El faraón, impresionado por la sabiduría y el espíritu de José, lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de todo el país. José pasó de ser un prisionero a ser el segundo al mando en Egipto. Aquí vemos cómo Dios puede usar nuestras pruebas para posicionarnos en lugares de influencia. Lo que parecía ser el final para José era, en realidad, el principio de su propósito. Cuando llegó la hambruna, Egipto estaba preparado gracias a la dirección de José. Sin embargo, en Canaán, la familia de José sufría. Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de alimento, sin saber que el gobernador al que se enfrentarían era su propio hermano. Cuando los hermanos llegaron, José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. A través de una serie de pruebas, José evaluó si habían cambiado. Finalmente, cuando vio que sus hermanos mostraban arrepentimiento genuino, no pudo contener sus emociones. José se reveló a ellos, diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto, pero no os preocupéis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido, porque fue Dios quien me envió delante de vosotros para preservar vidas». Estas palabras reflejan la profundidad de la fe de José. Él no veía sus sufrimientos como castigos, sino como parte del plan soberano de Dios. La historia de José es un poderoso recordatorio de que Dios puede transformar nuestras pruebas en bendiciones. Aunque enfrentemos rechazo, injusticia o tiempos de espera, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. José pasó por el pozo, la esclavitud y la prisión, pero nunca perdió su fe. Al final, Dios lo elevó a una posición de gran honor, y a través de él, muchas vidas fueron salvadas. Hoy, quiero invitarte a reflexionar: ¿qué situación difícil estás enfrentando en este momento? ¿Podrías confiar en que Dios está obrando, incluso si no lo ves claramente? Dios es fiel, y su plan siempre es bueno. Así como lo hizo con José, Él puede usar tus desafíos para cumplir su propósito en tu vida. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a La Fuerza de la Fe. Nos vemos en el próximo video.